City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Aparatoso accidente en la autopista sur. 5 heridos dejó el choque entre un bus de servicio público y una volqueta. Durante toda la tarde hubo afectación a la movilidad en el sentido Girardot-Bogotá. Tarde pasada por aguaceros. El IDIG reportó 20 daños en redes de alcantarillado en 8 localidades. La autopista norte fue una de las vías con mayor afectación por inundaciones. Fue capturado Michael Rodríguez, padre del menor de 11 meses que falleció en un centro de estimulación temprana en La Calera. El hombre estaría vinculado a un presunto abuso sexual contra el bebé. Mañana serán las audiencias concentradas. Fueron detenidos 6 delincuentes señalados de cometer un violento asalto a un conductor de plataforma digital en la localidad de Antonio Nariño. De los procesados, 4 son menores de edad, quienes además tienen antecedentes. Por 1,6 billones de pesos fue firmado el convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para renovar el complejo hospitalario San Juan de Dios. Será un centro de innovación y pensamiento para el envejecimiento y la vejez. El alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro anunciaron otros acuerdos sobre el diseño de las estaciones del Metro de Bogotá y el multicampus en Kennedy, que beneficiará a 8.000 estudiantes. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. A pocos días de su visita a Estados Unidos, el presidente Petro criticó la acción militar contra Caracas. Dijo que Estados Unidos tiene a Maduro secuestrado y que deben devolverlo para que sea juzgado en Venezuela. Bogotá, como vamos, presentó su balance anual sobre seguridad, infraestructura y siniestralidad. Prevenir la escalada de riñas, simplificar los canales de denuncia, anticipar retrasos en las obras y aumentar las cámaras de fotodetección son algunas de las recomendaciones. Auxiliares heroicos, 2 uniformados de la policía evitaron que un incendio se propagara en una vivienda de Kennedy. Arriesgando su integridad, rompieron una ventana y con baldes de agua y extintores lograron controlar el fuego. Tenemos su historia. Continúa la alerta por el brote de fiebre amarilla en el país. El Ministerio de Salud pide reforzar la vacunación. ¿Quiénes deben aplicarse segunda dosis? ¿Cuáles son los grupos priorizados? Respondemos sus preguntas. En el mundo, Ecuador denunció que un agente federal de inmigración intentó entrar a su consulado en Minneapolis. Y el conservador Nasri Asfura, aliado de Trump, asumió la presidencia de Honduras. En los City Deportes, Millonarios viajó a Pasto para su partido por Liga. El Tigre Falcao fue convocado y podría tener minutos. Además, inició la tercera fecha de la Liga con el Clásico del Oriente entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. Y en los planes de escape fue revelado el primer tráiler de la segunda temporada de Daredevil, Nacer de Nuevo. La serie será estrenada en marzo. Y llega a la capital la nueva obra de teatro Preciosos, una crítica a las apariencias y a las redes sociales. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Comenzamos. Noticia del día. Bienvenidos a nuestra emisión central de City Noticias. Esta tarde se registró un aparatoso accidente de tránsito en la autopista sur. El choque entre un bus de servicio público y una volqueta dejó 5 heridos. Andrés, buenas noches. ¿Cuál es el estado de salud de los lesionados?
Hola Rafael, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Sobre las 3 de la tarde se registró este siniestro vial aquí en el municipio de Soacha y estas 5 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas aquí al centro médico de San Luis, muy cerca a donde ocurrió este accidente. Sin embargo, nos encontramos con el señor Julio Cortés, quien es el papá del conductor de la buseta, del bus público que venía y que resultó aquí en este accidente. Buenas noches, hablemos sobre el estado de salud de su hijo. ¿Cómo se encuentra? Bien, buenas noches. Bien, sí señor, mi hijo se encuentra afortunadamente, se encuentra muy bien en estado de salud. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué le ha podido contar su hijo y también otra persona que venía con él? Según versiones y lo que me cuenta mi hijo, que el señor de la volqueta iba con dirección hacia Cibaté por la autopista hacia la dirección de Cibaté. Entonces el señor hizo el giro prohibido en el Altico, o esa zona se llama las 3 M's o el Altico. Hizo el giro prohibido a mano izquierda y en contravía, que es hacer el giro prohibido, es en contravía. Y se mandó, según versiones, dicen que se atravesó de una y no dio tiempo, o medio, mi hijo alcanzó a frenar en seco y la buseta, como estaba el piso húmedo, se alcanzó a resbalar y alcanzó a chocar contra el volco de la volqueta. Don Julio, ¿cuántas personas venían allí en el bus? ¿Qué le ha podido decir su hijo? No, la verdad no sé qué cantidad, pero sé que hay 5 heridos, pero según versiones los lesionados son muy leves, no es de gravedad ninguno. Julio, pues agradecerle, mire, pues también nosotros sobre las 5 de la tarde llegamos al lugar. Sin embargo, ya las autoridades habían levantado este accidente. Sin embargo, pues también les quiero enseñar que a esta hora la autopista sur sentido Girardot-Bogotá pues se encuentra totalmente normal y también con total tranquilidad. Es por esta razón pues que también para los conductores que ingresan a esta hora a la ciudad de Bogotá pues se encuentra con total normalidad el tráfico. Andrés, en directo desde Soacha, estaremos entonces atentos al estado de salud de los lesionados en este aparatoso accidente allí en la autopista sur. Cambiamos de tema porque fue capturado el padre del menor fallecido en extrañas circunstancias en La Calera el pasado 29 de septiembre. Mañana serán las audiencias concentradas. Usted habló con el abogado de la familia y con la madre del menor. Julián, buenas noches. Rafael y televidentes, buenas noches. Pues el abogado y la madre piden que se revelen las pruebas que señalarían al padre del menor por acceso carnal abusivo. Hacia las 8:48 de la mañana fue capturado Michael Rodríguez, el padre del menor de 11 meses que murió en extrañas circunstancias en un centro de estimulación temprana del municipio de La Calera el pasado 29 de septiembre. Frente al procesado existe una presunción de inocencia. La Fiscalía General de la Nación tendrá que radicar las siguientes 3 audiencias, eso es el triple combo, una audiencia de legalización de captura, una audiencia de formulación de imputación y seguramente si ordenaron la captura pues solicitará una medida de aseguramiento. El hombre fue llevado a los juzgados de Palo Quemado, donde se adelantan las investigaciones del caso. Nosotros conocimos aproximadamente el 95% de los elementos materiales probatorios, como los informes a policía judicial. Nunca conocimos la necropsia que se realizaron. Sí teníamos conocimiento de los resultados, también teníamos conocimiento de unos informes de complementación, pero como tal y técnicamente no sabíamos el contenido de esa necropsia. La madre del menor, Mildred Narváez, sostiene que no ha conocido pruebas que involucren a su pareja sentimental en el caso de abuso y pide a la Fiscalía claridad frente al dictamen de medicina legal de su hijo. Veo falso esa noticia que dio la Fiscalía General de la Nación, porque nosotros duramos 3 meses esperando un resultado de medicina legal, esperando que el fiscal se nos llamara y nos citara. Hago un llamado y una denuncia a las autoridades que por favor esto no lo permitan, porque me siento vulnerable a mis derechos, me están humillando y me están pisoteando y es mi hijo. Y como lo digo y lo dije desde el primer momento, hoy puede ser Liam, pero mañana puede ser otro niño. Por ahora se espera la audiencia de imputación de cargos y a conocer el dictamen de medicina legal, que podría ser la pieza clave para esclarecer la muerte del menor.
Y escuchen esto, fueron detenidos 6 delincuentes señalados de cometer un violento asalto a un conductor de plataforma digital. 4 de ellos son menores de edad. Camilo, buenas noches. ¿Qué se sabe de estos jóvenes infractores? Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. De acuerdo con las autoridades, estos 6 delincuentes a través de la modalidad de falso servicio citaban a estos conductores en el suroriente de la capital del país para despojarlos de su vehículo. Entre tanto, de los menores, según la policía, al parecer tienen antecedentes por el delito de lesiones personales. Con las manos en la masa fueron sorprendidos por la policía 6 señalados integrantes de una banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá. Entre estos, 4 menores de edad fueron aprehendidos. Utilizando la modalidad de plataforma. 4 de estos ciudadanos abordan el vehículo pretendiendo realizar un servicio normal. Cuando llegan a su destino, los otros 2 ciudadanos estaban esperando. De acuerdo con las autoridades, los hoy procesados minutos antes habían hurtado a un ciudadano en el barrio San Blas, en la localidad de San Cristóbal. Sin embargo, fueron interceptados en el sector de La Fragua durante la madrugada de este martes. Así como también utilizando armas cortopunzantes al dueño de este vehículo. Lo despojan del mismo y emprenden la huida. La patrulla de vigilancia policial en nuestra localidad Antonio Nariño, el barrio La Fragua, estaba realizando labores de patrullaje normales. Observa este vehículo, alguna situación sospechosa. En medio del operativo, uniformados de la localidad de Antonio Nariño hallaron dentro del vehículo un arma traumática con la que habrían cometido el hecho delictivo. Cuando estaba realizando la identificación de estas personas, por nuestra central de radio, se informan sobre el hurto del vehículo, precisamente el que estaban realizando el registro. Se logra contactar al ciudadano afectado, quien identifica de manera oportuna a los 6 ciudadanos y lo señala de la participación de este hecho punible. Asimismo, se pudo establecer que de los menores aprehendidos, algunos cuentan con antecedentes por el delito de lesiones personales. El año anterior, en la Metropolitana de Bogotá, obtiene un incremento en la recuperación de estos vehículos hurtados. En la localidad específicamente, este incremento fue aproximadamente del 30%. En lo corrido del año, llevamos 2 vehículos recuperados, así también como algunas motocicletas. Finalmente, estas 6 personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía como los presuntos responsables de este violento asalto a un conductor de plataforma digital en el suroriente de Bogotá. A propósito de inseguridad, desde hoy regresa Sala de Redacción y en el episodio de esta semana se abordan los más recientes hechos delictivos en la ciudad que prenden las alarmas en el inicio de este año, especialmente por el aumento de armas, municiones y explosivos. Esta es parte del análisis moderado por Mauricio Gallego, jefe de misión del Sistema Informativo. Sala de Redacción. En este nuevo capítulo de Sala de Redacción analizan situación de seguridad en Bogotá y en Colombia. Robos, microtráfico y homicidios hacen parte de un panorama que hoy preocupa a las ciudades. Precisa en señalar que para un secretario de Seguridad es imposible que ante la ocurrencia de un hecho delictivo, un hecho criminal, le diga a los ciudadanos no pasa nada. No. El país hoy en día enfrenta una situación de desafío a la seguridad. El programa también pone sobre la mesa los retos que enfrenta el país y las críticas a la política de paz total, en medio del aumento de hechos delictivos. Y pues con el fracaso de la paz total, en donde las organizaciones criminales se fortalecieron. Una conversación clave para entender los desafíos actuales y lo que está en juego en materia de seguridad ciudadana. Por supuesto que Bogotá no puede estar ajena a lo que está pasando en Cali y lo que está pasando en Medellín, del desmadre de estas organizaciones criminales. Pero también hay otro tipo de organizaciones que es la que golpean más a la ciudadanía, en donde necesitamos una respuesta de choque más directa. Y en esa no podemos echarle la culpa a la paz total, sino que tenemos que saber qué es lo que está pasando y cómo enfrentar esos fenómenos. No se pierda Sala de Redacción por todas nuestras plataformas digitales y encuéntrelo en YouTube buscando Sala de Redacción City TV, en Spotify
Spotify en la sección de podcast como Sala de Redacción City TV y en nuestra página web por medio del buscador Sala de Redacción. 8:14, las autoridades investigan un presunto caso de tierreros en la localidad de Suba. Camilo, usted está en el lugar de los hechos. ¿Qué se sabe de este caso? Mire, Rafael, llueve levemente acá en la localidad de Suba. Estamos a esta hora en directo desde el antiguo camino de Suba, donde en horas de la tarde se registró acá movimiento de las autoridades ante un presunto caso de los llamados tierreros. Lo que dice la comunidad es que hace 2 semanas comenzaron a escuchar y a ver movimientos extraños justamente en este predio que está a mi espalda y que tiene dueños, y a esta hora precisamente me acompaña la abogada de la familia propietaria de este predio. Bueno, abogada, bienvenida. Cuéntenos qué fue lo que ustedes encontraron cuando ingresaron a este predio. Bueno, Camilo, como tú lo has anunciado, desde hace 2 semanas los vecinos habían estado escuchando ruidos, y es que este predio queda, aunque es urbano, queda limitando con el bosque y con un área todavía que se mantiene un poco con su naturaleza intacta, sin construcciones. Aquí podemos ver como la entrada al predio, pero al predio se puede acceder ilegalmente y de una forma relativamente sencilla por otros lados. Es un predio de 2.500 metros que hacía parte de una finca de mayor extensión, y esto que corresponde ya es a una porción dejada a sus herederos, a quienes represento. Entonces, sí, así es, más o menos a la 1 de la tarde llegamos, porque pues los vecinos, que además se conocen con los propietarios, los llamaron, les dijeron: ustedes están talando árboles, y esa fue como la alerta para que la familia se acercara a ver qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente, cuando ingresamos al lote, encontramos que han cortado ilegalmente más de 20 árboles. Ya estaban haciendo labores como tratando de construir algo, y creemos, según lo que se pudo entender un poco en la tarde de hoy, que son un grupo de personas inescrupulosas que están estafando a terceros vendiendo derechos posesorios. Entonces, al parecer, vienen ellos y simulan que han hecho mejoras, que han tumbado árboles, que han edificado, y con esta presunta posesión engañan a terceros, y al parecer los terceros que fueron engañados acá pagaron una alta suma de dinero por el engaño. Abogada, muchísimas gracias. Pues eso mismo dicen las autoridades. Al parecer estamos hablando de un caso de presunta estafa con el objetivo de vender este predio. Sin embargo, las autoridades ya llegaron hasta este lugar y lograron sacar a estas personas inescrupulosas que se encontraban justamente dentro de este lugar. Por supuesto, estaremos muy atentos a esta información, y ahora nos trasladamos a la localidad de Kennedy, porque 2 uniformados de la policía de Bogotá, exactamente de la seccional de tránsito y transporte, se convirtieron prácticamente en los héroes de una mujer que se encontraba en un inmueble que se había registrado un incendio. En el siguiente informe les contamos más detalles. Emergencia en el barrio Marsella de la localidad de Kennedy. Un incendio alertó a los habitantes durante la mañana de este martes. El día de hoy, mientras la Policía Comunitaria de la Metropolitana de Bogotá se encontraba adelantando actividades de prevención en un colegio en la localidad de Kennedy, es puesta en conocimiento que a tan solo unas casas de esta institución educativa se estaba presentando un incendio. La columna de humo proveniente de un inmueble ubicado en un 4º piso encendió las alertas en la comunidad, quienes dieron aviso a las autoridades. 2 auxiliares de la seccional de tránsito que se encontraban en la zona acudieron al llamado. Salimos corriendo hacia el incendio, entramos a la casa, una muchacha nos dijo que se estaba incendiando allá el cuarto, que no podían abrir ni nada. Me tocó romper la ventana para poder entrar a la casa. Gracias a Dios pudimos oportunamente llegar y trabajar en equipo para poder realizar
apagado el incendio. Con baldes y ayuda de la comunidad, los uniformados ingresaron al predio a controlar dicha conflagración, logrando el rescate de una mujer que se encontraba en el inmueble. De acuerdo con el balance, no hubo lesionados y los daños fueron materiales. Queremos invitar a la comunidad que siempre que vayan a salir de casa revisen que todos los enchufes se encuentren debidamente desconectados y si tienen velas o veladoras encendidas, también las apaguen. Dios y patria. Al lugar de los hechos también llegaron unidades de bomberos, logrando controlar en su totalidad la emergencia. Asimismo, se avanza en la investigación para determinar las causas de dicho incendio en el suroccidente de Bogotá. Por 1,6 billones de pesos fue firmado el convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para renovar el complejo hospitalario San Juan de Dios. Será un centro de investigación y pensamiento sobre la vejez y el envejecimiento. Andrés, ¿esto cuánto tiempo tomará y cómo será el proceso? Ha dicho el Gobierno Nacional que esta renovación se dará paulatinamente y tomará 10 años. El Gobierno Nacional y el Distrito firmaron un acuerdo con una inversión de 1,6 billones de pesos para que en los próximos 10 años el Hospital San Juan de Dios se renueve y se revitalice. Esto permitirá tener nuevamente un hospital de alta complejidad, intervenir y recuperar varias edificaciones, así como obras de urbanismo y de espacio público en todo este complejo. Llegamos además a un acuerdo para que se adelante un estudio que determine qué se puede habilitar en la torre central y hacerlo y habilitarlo. Y aquí va a haber educación y salud juntas, porque es de mi querer, de mi corazón, que este no sea un hospital más, sino una joya, Moscoso. El mejor hospital de Colombia. Buscarán que el complejo hospitalario San Juan de Dios tenga un énfasis en investigación sobre el envejecimiento y la vejez. El complejo San Juan de Dios, creemos nosotros, tiene que volver a ser un hospital de vanguardia. En un mundo en el que cada día más nacen menos personas, hoy día, y todos nos hacemos más viejos, queremos que en este complejo hospitalario nazcan nuevas ideas y conocimiento que nos permita tanto a Bogotá como a Colombia adaptarnos a esa nueva realidad demográfica que tenemos. El Hospital San Juan de Dios será universitario como antes para la investigación. Y no está en la ley 100, dice la ley. Y por eso esto revive, porque no está en la ley 100. Y por eso aquí se acaba la ley 100. Apenas se entra al Hospital San Juan de Dios, no rige la ley 100. Además, tendrá un Centro Nacional Integral de Enfermedades Crónicas y Metabólicas, un Centro Nacional de la Mujer y el Niño y un Centro Nacional de Atención Ambulatoria Especializada. Y ser un centro de referencia y una recuperación total para que se integre lo que anteriormente considerábamos Ciudad Salud, con todos los hospitales que se encuentran, Samaritana, Misericordia, San Carlos, en fin, Santa Clara, y poder hacer un inmenso complejo, el dermatólogo y el cancerológico, para de esa manera poder crear aquí un nuevo proceso de cambio y transformación de la ciudad. El distrito ha avanzado para la reapertura del Hospital San Juan de Dios. El alcalde de Bogotá señaló que tras 20 años entregaron el edificio de mantenimiento que está listo para operar como centro de educación en salud. A este evento también asistieron trabajadores del Hospital San Juan de Dios, quienes celebraron este acuerdo. Por más de 2 décadas, los trabajadores del complejo San Juan de Dios esperaron este día en donde se firmara un convenio que renovara el lugar. Es un gran logro unir las voluntades, tanto el presidente de la República, que siempre ha querido abrir el Hospital San Juan de Dios, como ahora obviamente la voluntad del alcalde Galán, también para poder lograr la reapertura del Hospital San Juan de Dios, cumplir la ley 735 y las sentencias judiciales
que ordenaban y protegían la salud de los colombianos que se daba en ese Hospital San Juan de Dios. Veo con mucha emoción que finalmente pudieron ponerse de acuerdo en algunos temas, especialmente en este que tiene que ver con el San Juan. Es la vida misma, es trabajadores de la salud, son los habitantes de Bogotá y de Colombia. Todos nos vamos a ver beneficiados, especialmente la salud pública de este país. Sin embargo, los trabajadores del hospital que aún continúan señalan que desde el año 1998, cuando inició la crisis financiera, han realizado esfuerzos para que se volviera a abrir el complejo. Trabajé acá 13 años, más el tiempo después hemos seguido viniendo ahí de vez en cuando, también a ayudar a que no se metan o no lo saquearan. Sin embargo, pues sí resultó saqueado y después se volvió otra vez a medio recuperar. A la fecha de hoy llevamos 28 años de resistencia tratando de abrir el Hospital San Juan de Dios y obviamente solicitando el pago en esas acreencias laborales. Los trabajadores le solicitaron al gobierno nacional que les reconozcan los años que estuvieron al tanto de lo que ocurría con el hospital. Pero los trabajadores, ¿qué? Nos quedamos sin salarios, sin pensiones, mayores de edad, a la deriva. Entonces, ¿nosotros qué reclamamos? Que nos reconozcan nuestras creencias laborales de todo este tiempo que hemos venido laborando. Que volvamos otra vez a trabajar acá, que las puertas están abiertas y que volvamos a trabajar, pero ya pues yo me pregunto, nosotros ya tenemos edad, por ejemplo, ya estamos viejas y todo eso, entonces necesitamos más bien es que se nos paguen los salarios atrasados para poder sobrevivir. Esperan que el gobierno nacional les resuelva esas peticiones lo más pronto posible. Bueno, Andrés, pero el alcalde y el presidente no solo se pusieron de acuerdo sobre el San Juan de Dios, ¿qué otros anuncios hicieron los mandatarios? Rafael, mire, también hablaron sobre varios anuncios. Uno de ellos es sobre los diseños de las estaciones del metro de Bogotá, además del multicampus de Kennedy. Otro de los acuerdos a los que llegó el distrito y el gobierno nacional fue sobre el diseño de las estaciones del metro de Bogotá. Y ya llegamos a un acuerdo, el proyecto ya está en 71% de avance, para que podamos usar recursos autorizados por la Nación del convenio, no son recursos adicionales al convenio, son recursos que están ya en el convenio, para que podamos moverlos y de esa forma mejorar el diseño de la estructura externa de las estaciones del metro y conectarlo mejor con Bogotá. El alcalde de Bogotá señaló que para llegar a este acuerdo sostuvo reuniones con el presidente Gustavo Petro pese a las diferencias. Es una noticia también importante donde hemos llegado a un acuerdo en medio de un proyecto en el cual teníamos diferencias, pero logramos un acuerdo. Inclusive puedo decir que el mismo presidente en las reuniones nos dio ideas de cómo podemos mejorar algunos diseños de algunas de estas estaciones para que se acoplen mejor o se adapten mejor al entorno del centro histórico de Bogotá. En temas de educación también hubo acuerdos. Inicialmente ya está cerrado, creo yo, el acuerdo sobre el multicampus de Kennedy, que es muy importante para Bogotá. El gobierno va a financiar la infraestructura definitiva para este campus y eso va a beneficiar a 8.000 estudiantes en Kennedy. Y Bogotá pone un lote que está evaluado en 25.000 millones de pesos. Es una gran noticia para los estudiantes de Bogotá y quienes aspiran a entrar a la universidad en Bogotá. El convenio ya de que la nación se responsabiliza con tecnologías rápidas mientras se hacen las demoradas a abrir facultades públicas en 3 multicampos, incluida Suba. El distrito espera que se defina el contrato de estudios y diseños para las estructuras del multicampus de Suba que beneficiará a 15.000 estudiantes. Ojalá todo eso sea realidad. A pocos días de su encuentro con Donald Trump, el presidente Petro criticó la acción militar contra Caracas. Dijo que Estados Unidos tiene a Maduro secuestrado y que deben devolverlo para que sea juzgado en Venezuela. Esto fue lo que dijo el mandatario. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar,
Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales. El jefe de Estado colombiano también se refirió a la visita de la próxima semana a la Casa Blanca y al significado de su encuentro con Donald Trump. Y reconstruye ante la decadencia de Naciones Unidas que debe, y estoy de acuerdo con Trump, no sirve para nada, pero no para hundir el derecho internacional a punta de misiles, sino para construir uno mejor, que es la humanidad hermana. Y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos. 8:29, hacemos una pausa, ya volvemos con más información. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Tránsito. 8:39, caótica tarde pasada por aguaceros. El IDIGER reportó 20 daños en redes de alcantarillado en 8 localidades. Daniela, ¿qué emergencias hubo y en dónde está? Buenas noches. Rafael, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues parte de esos 20 reportes que recibió esta tarde el IDIGER también fueron llamadas al 123 por emergencias e inundaciones en viviendas. Por ejemplo, aquí, lo que ocurrió aquí en la calle 163, en el barrio San Cristóbal Norte de la localidad de Usaquén. Nos reportaron el ingreso de agua a esta vivienda que estamos observando y precisamente a esta hora de la noche pues nos encontramos con el señor Anderson, quien pues va a ingresar uno de sus carritos de ventas, precisamente que lo parquean en este punto. ¿Cómo le fue esta tarde con las lluvias? Se encuentra también un poco con el garaje mojado todavía. Siempre hay lluviecita. ¿Para qué? ¿Qué tal le va el trabajo en las calles cuando llueve bastante? ¿Cómo escampa usted? No, uno tapa la carretica, pues ya, no acampa en los locales. ¿Es normal la inundación en este barrio? ¿Cada cuánto pasa aquí? No, aquí normal. Pues por ahí 2 horitas de lluvia y pues aguerriándola. ¿Qué más podemos hacer? Guerreándose la dice el señor Anderson, que como pues veíamos va a ingresar el carro aquí a esta vivienda que durante la tarde se inundó. Muchísimas gracias, señor Anderson. Son los vecinos que también nos reportaban entonces los daños en sus viviendas, en algunos establecimientos comerciales. Y es que no solamente fue aquí en el norte de la capital del país, sino también en el suroccidente, pues eso fueron los 2 puntos que reportó el IDIGER, el director del IDIGER, que tuvieron pues los mayores daños en la ciudad por esta tarde pasada por aguaceros. Ustedes también ven en algunos videos los daños y afectaciones que hubo en viviendas y establecimientos comerciales del barrio María Paz de la localidad de Kennedy. Bastantes inundaciones. Ustedes observan a las personas también con las escobas y los traperos tratando de sacar el agua que se entró a sus hogares, también pues dañando algunos enseres. Esperamos que en esta vivienda no hubiese mayores daños, pero sí hubo bastantes afectaciones en la movilidad y en el tráfico también. Hay que decir que durante la tarde en la autopista norte hubo inundaciones en al menos 3 puntos. Nosotros estuvimos visitando exactamente el punto de la autopista norte con calle 87. Hubo cierre vial por parte de las autoridades de tránsito, por parte de la Secretaría de Movilidad, precisamente para que los carros no se dañaran, y finalmente pues llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos a atender esta inundación en la autopista norte. Aquí les tenemos todo el reporte de inundaciones y problemas en la ciudad por lluvias. Bogotá no tiene mar, pero hay días que tiene olas. En este punto de la autopista norte con calle 87 fue tal el nivel de la inundación que el agua alcanzó la zona de los andenes. Los vehículos se vieron en la obligación de pasar, pese a que los mismos podrían dañarse. Incomoda el tráfico, pero toca adaptarnos a eso. A las 4 de la tarde, agentes civiles de tránsito tuvieron que instalar un cierre vial mientras la emergencia era atendida. Pero esto repercutió en un trancón monumental que fue temporal. Complicadísimo, y hasta ahora llegan bomberos a desembocar eso, entonces está muy complicado el tema. ¿Cuántas cuadras ha avanzado y en cuántos minutos? Llevo como 15 minutos de la 85 acá. Ambulancias, rutas escolares y hasta el mismo carro de bomberos tuvieron que hacerse paso en el estático tráfico. No avanza. No avanza para nada. Sí, señora. ¿Cuántas cuadras avanzó y en cuánto tiempo? Como 2 cuadras, 3 cuadras, ¿no? Como en 20 minutos.
Y es que imágenes de carros atrapados en el agua se replicaron en otras zonas de la ciudad, como este taxi en la calle 48 Sur. Como resultado de los aguaceros, el IDIGER recibió 20 reportes por daños en redes de alcantarillado y afectaciones en viviendas, principalmente en el norte y suroccidente de la capital. Las localidades más afectadas o con mayor reporte fueron la localidad de Santa Fe, Puente Aranda, la localidad de Usaquén, especialmente en el barrio Santa Cecilia y en la autopista norte por calle 87, San Cristóbal, Rafael Uribe en los barrios Claret y Santa Lucía, en Engativá en los barrios de Villa Gladys, Álamos y El Palmar, y en Kennedy, Patio Bonito y María Paz. La autopista norte fue una de las vías mayormente damnificadas por inundaciones en la calle 87, 170 y empozamientos en la calle 215. Y Bogotá, ¿cómo vamos?, entregó un nuevo informe hoy, analizando los retrasos en las entregas de las troncales de Transmilenio que van a alimentar la primera línea del metro de Bogotá. El metro avanza, pero sus obras complementarias ponen en riesgo su integración. Este fue uno de los temas principales del balance anual del 2025 que presentó Bogotá Cómo Vamos. Sabemos muy bien que hay unos problemas que se han presentado con algunos contratistas, específicamente en el tramo de la carrera 68, y lo que se tiene que generar es decisiones al respecto para poder garantizar que estos retrasos que se están presentando no sigan afectando la entrega de estas obras que son vitales no solamente para el proyecto Metro, sino en general para la movilidad de transporte público en la ciudad de Bogotá. Del corredor de la avenida 68 se evidenció que el grupo 8 fue sancionado por incumplimientos. Y de la avenida Ciudad de Cali, aunque se trata de una troncal más corta, los retrasos han sido aún mayores cuando, por ejemplo, el contrato del grupo 2 caducó. Pero para que el metro funcione correctamente, estas obras de Transmilenio deben ser entregadas antes. ¿Cree que entreguen primero las obras de Transmilenio, la 68, la Cali o el metro? El metro. La verdad, el metro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las obras de la carrera 68 van muy demoradas. ¿Qué cree usted que entregan primero, las obras del metro o las obras de Transmilenio, la 68 y la avenida Ciudad de Cali? Al parecer la 68. ¿Y qué opina de que construyan Transmilenio aquí en la carrera séptima? ¿Ya escuchó el anuncio? No, la séptima sí deberían siempre dejarla sin tocar, ¿no? Transmilenio no cabe por acá. Y también se habla de la séptima tras los recientes anuncios, pues el estudio reflejó los avances de la construcción de la nueva troncal en este corredor. Por ejemplo, desde la calle 99 hasta la calle 127, con corte al 12 de enero de este año, hay un avance del 1,12%. Desde la calle 127 hasta la calle 183 hay un avance del 0,825%. Y desde la calle 183 hasta la calle 200 hay un avance del 13,89%. Bueno, hablamos del proyecto de la carrera séptima, que ha sido uno de los proyectos que también se ha discutido durante más de 5 administraciones y que ya tiene por lo menos una conceptualización, una contratación, y que está en estos momentos en unas fases previas para iniciar las labores durante el primer semestre del año 2026. Podemos decir que esta administración va a sacar adelante lo que va a ser la conexión de la carrera 68 en el norte con la calle 99 y poder tener un corredor que empieza su fase de construcción. Pero no son solo las obras que van a alimentar al metro. También llamó la atención que la licitación para la segunda línea fue declarada desierta. Por lo que desde Bogotá Cómo Vamos establecen que es prioritario que el distrito fortalezca el seguimiento para los proyectos asociados al metro, para de esta manera anticipar retrasos y garantizar la entrada en operación de las troncales alimentadoras de manera coherente con la puesta en marcha de la primera línea del metro. A propósito de la avenida 68, revisamos lo que sí avanza, por ejemplo, el grupo 9, que es el último de esta troncal y que ya está cercano al 90%. Se tienen nuevos resultados del grupo 9 de la troncal avenida 68, tramo de obra que va desde la carrera 48 hasta la carrera 9 y que ya está cercano a su culminación. Es el grupo 9, nosotros ya este grupo lo tenemos casi que en el 90%, por encima en algunos hitos también. ¿Qué hicimos este fin de semana? Trabajamos desde el viernes 24 horas, darle unas gracias especiales a Movilidad que nos ayudó con el plan de manejo de tránsito.
El fin de semana del 24 de enero fue crucial para avanzar con trabajos de adecuación de la calzada, mejoramiento de la estructura vial y labores de redes de servicios y drenaje. Mientras que las estaciones de Transmilenio que se están construyendo allí sobre la calle 100 ya reflejan un porcentaje importante de avance. Por ejemplo, la estación que estará en la carrera 19 tiene un 64,63%, mientras que la estación que quedará ubicada en la carrera 11 ya refleja un 74,72% de avance. Logramos terminar básicamente el sábado a las 12 de la noche y fue instalar unas redes nuevas de acueducto y alcantarillado. Como vieron, trabajamos por todo el carril central de la calzada, logramos terminar y así vamos avanzando. El director del IDU además rindió cuenta sobre el estado general del proyecto, que recordemos está dividido en 9 grupos, algunos que serán entregados este año y los restantes en el 2027. El corredor tiene 9 grupos, 17.07 kilómetros. Este año tenemos que entregar 5 grupos, el año pasado entregamos el grupo 5, así que nos quedan grupos para el año entrante, para el 2027, que es el grupo 1, que es el corredor de Venecia, el intercambiador de Venecia, el grupo 7, que es básicamente en la 80, y el grupo 8, que es el de la avenida Suba, con 68 para el año entrante, ¿no? El objetivo es que la troncal 68 esté lista en el 2027, antes que la primera línea del metro de Bogotá, para que ésta pueda alimentarla con pasajeros. La secretaria de Educación, Isabel Segovia, aseguró que por primera vez en 2 décadas el gobierno nacional no giró a tiempo a Bogotá los recursos del Sistema General de Participaciones para el pago de la nómina docente, lo que afecta a un amplio sector del magisterio distrital. Según informó a través de su cuenta de X, mañana solo recibirán su salario los maestros cuya remuneración se cubre con recursos propios del distrito, mientras que el resto de docentes deberá esperar a que el Ministerio de Educación realice el giro correspondiente. Esto esperan que ocurra antes de finalizar el mes. Autoridades de salud del país están en alerta máxima por el aumento de casos de fiebre amarilla. El Ministerio de Salud ordenó reforzar la vacunación. Juan José, buenas noches. ¿Quiénes deben aplicarse el refuerzo? Rafael, muy buenas noches. Le cuento que hay ciertos sectores que ha priorizado el distrito y el Ministerio de Salud para la aplicación del refuerzo por vacunación de fiebre amarilla. Además, hay diferentes grupos poblacionales que están en riesgo y por eso en la siguiente nota les contamos quiénes son ellos. Sí. La fiebre amarilla volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias de Colombia. Según un reporte oficial del Instituto Nacional de Salud, 10 personas han fallecido en lo corrido del 2026 por esta enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados con el virus. Uno de los departamentos más afectados es Tolima, donde se reportó que las personas contagiadas son principalmente visitantes de otros departamentos. El 60% de casos del 2026 tienen que ver con otros departamentos, donde los datos más importantes nos los entrega Bogotá y Cundinamarca, y de la mortalidad el 66% de casos está entrando de otros departamentos. Pero ¿quiénes deben vacunarse? El Ministerio de Salud priorizó a ciertos grupos para inmunización urgente contra la fiebre amarilla. Personas vacunadas hace más de 10 años y que sean residentes o que se desplacen a los siguientes municipios del departamento del Tolima: Cunday, Villarrica, Icononso, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Aplanadas y Río Blanco. Mujeres que recibieron la vacuna durante la gestación y que sean residentes o que se desplacen a los municipios priorizados. Esta dosis de refuerzo se aplicará 6 meses después de terminar el embarazo. Personas que viven con VIH y aquellas personas que recibieron un trasplante de células madre después de recibir una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que presenten la inmunocompetencia suficiente para vacunarse de forma segura. Trabajadores de laboratorio que manipulan virus salvaje de fiebre amarilla y que tengan más de 10 años de vacunación previa. Personas vacunadas con dosis fraccionada de la vacuna contra la fiebre amarilla en otros países que sean residentes o que se desplacen a los municipios del Tolima descritos anteriormente. El gobierno nacional hizo un llamado urgente a toda la población para reforzar las vacunas contra la enfermedad y advirtió el riesgo para quienes aún no están inmunizados. Las personas que no se han vacunado, lamentablemente, han fallecido cuando han entrado a municipios de riesgo en el oriente del Tolima, en el sur del Tolima, en este momento, y cuando han contraído la enfermedad, los ha picado el mosquito, les ha transmitido el virus y
han fallecido. Desde el 2024 hasta lo corrido del 2026 se han confirmado 161 casos y han muerto 73 personas por fiebre amarilla, razón por la cual las autoridades de salud piden a los colombianos priorizar la vacunación. De otro lado, les contamos que la revista científica británica British Medical Journal publicó un artículo donde señala al gobierno de Gustavo Petro por su presunta responsabilidad en la actual crisis que vive el sistema de salud colombiano. British Medical Journal es una de las revistas médicas más prestigiosas de la ciencia en el mundo. En un artículo titulado "Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia", el medio responsabilizó al gobierno del presidente Gustavo Petro de destruir el sistema de salud de los colombianos. Tras ser elegido en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, el exguerrillero se propuso transformar el sistema de salud. Pero a medida que las EPS acumularon deuda en 2022, Petro criticó al sistema, diciendo que estaba dirigido por ejecutivos que estaban más interesados en desviar dinero para enriquecerse que en servir a los pobres. Afirmó que la deuda de las EPS era insostenible, pero en lugar de solucionarla, la incrementó. La revista resalta que el sistema de salud colombiano es merecedor de aplausos por la calidad de servicio que se ofrecía, incluso a los más pobres, pero aclara que nada de eso hizo desistir a Petro de hacer una reforma radical. El exministro de Salud de Colombia, Mauricio Santamaría, reaccionó a la publicación. Lo dicen académicos extranjeros respetados, no los nazis ni la oligarquía colombiana, que según el gobierno son los culpables de todo lo malo que pasa en Colombia. Ojalá el Ministerio de Salud lo leyera. Por su parte, el ministro de Salud expuso que la crisis del sistema no es consecuencia de un desfinanciamiento por parte del gobierno, sino del resultado de una estructura inequitativa y de años de manejo irregular de los recursos. Para eso está este gobierno, de apoyar fundamentalmente, porque aquí hay un lema: ningún hospital público se cierra, y lo hemos cumplido, señor presidente. Ningún hospital público se cierra. Y me alegra mucho. A raíz de las intervenciones a varias EPS y de las modificaciones en la operación de los dispensarios, la publicación advirtió sobre el impacto de estas medidas en los usuarios, reflejado en extensas esperas para acceder a consultas médicas y en demoras recurrentes en la entrega de medicamentos. Nacional. En el corregimiento de El Plateado, en Cauca, se registró un ataque con explosivos lanzados con drones que hasta el momento deja una persona fallecida y una decena de heridos. Actualizamos más noticias del país. En la vía panamericana se registró un grave accidente entre un bus de servicio público de la empresa Velotax y un tractocamión, que dejó al menos 4 personas muertas y varios heridos. Tras el impacto, el vehículo de carga explotó y se produjo un incendio de gran magnitud que envolvió a ambos automotores. Bomberos de Piendamó y Santander de Quilichao atendieron la emergencia. Las autoridades no han establecido las causas del choque. La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y autoridades portuguesas, anunció la incautación de aproximadamente 8 toneladas de cocaína que eran transportadas en un submarino, el cual presuntamente zarpó desde costas colombianas. Durante el operativo fueron capturados 3 ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano. Según las autoridades, este resultado se convierte en la mayor incautación de cocaína registrada en la historia de Portugal. Actualmente se está a la espera de la certificación oficial por parte de la DEA. En las últimas horas se registraron varias salidas de funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia, apenas 3 días después del nombramiento de su nueva directora, Nora Mondragón. Inicialmente se denunció que alrededor de 30 personas habrían sido despedidas en medio del calendario electoral previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. La masacre laboral en el DAPRE, absolutamente inaceptable, una decisión clientelista, politiquera, contra gente que ha trabajado allí toda la vida. ¿En manos de quién cayó este país? ¿En manos de quién cayó este país? Todo para conseguirse unos votos para la próxima elección. Una desvergüenza, presidente. Según el DAPRE, se trató de la salida de 12 funcionarios de libre nombramiento y remoción, que no pertenecían a la carrera administrativa ni ingresaron por concurso. La Cancillería de Colombia se refirió a los aranceles impuestos por Ecuador. ¿Qué nuevos anuncios hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores? Andrés. Por parte del gobierno nacional le hicieron un nuevo llamado al gobierno de Ecuador para que se sienten y dialoguen.
El gobierno nacional se refirió a los aranceles impuestos por el gobierno de Ecuador y señalaron que la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador son de carácter reversible. Anunció la imposición de un arancel inteligente a 23 productos ecuatorianos. De igual manera, el señor ministro de Minas y Energía anunció la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. Le hicieron un nuevo llamado al gobierno de Ecuador para que lleguen a acuerdos y a diálogos. Colombia continuará llamando al diálogo y al buen entendimiento, como ha sido costumbre de este gobierno. Esperamos lograr un diálogo franco, sincero, constructivo con nuestros homólogos del Ecuador esta misma semana, con el fin de evitar la implementación de aranceles con carácter unilateral. Por su parte, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se refirió a través de su cuenta de X sobre el narcotráfico. Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable y hoy tenemos a alias Pipo, Fénix y Biche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país. Fito, ahora extraditado a Estados Unidos, entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador. Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron. Por su parte, el gobierno colombiano señaló que en materia de lucha contra las drogas y en conjunto con autoridades del Ecuador, se registró un aumento del 36,7% de las incautaciones de clorhidrato de cocaína en los municipios fronterizos con el Ecuador. Internacional. Buenas noches, actualizamos información internacional. Ecuador denunció que un agente federal de inmigración intentó entrar a las instalaciones de su consulado en Minneapolis. Los funcionarios del consulado impidieron el ingreso, garantizando la protección de los ecuatorianos. Más noticias del mundo a continuación. Enfrentamientos entre agricultores y la policía dejaron 5 personas heridas durante una protesta en el centro de Toulouse, en el sur de Francia, según información de los bomberos. Organizaciones agrarias convocaron la movilización en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así como por la gestión gubernamental de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta al ganado bovino. Siempre es lo mismo, lucha y siempre se encuentra con incomprensión. Se ve que los pueblos de Toulouse y de Francia nos apoyan totalmente y el Estado no escucha nada y se obstina en reducir la producción en las importaciones. Una intensa nevada cubre Massachusetts. Comunidades del este, incluyendo Weymouth, Holt y Boston, despertaron con las calles y autos cubiertos de nieve, una capa de más de 40 centímetros. En el resto del país, más de 500,000 de estadounidenses se despertaron sin electricidad, con altas temperaturas y fuertes tormentas que han causado la muerte de al menos 30 personas. La puerta de Brandeburgo en Berlín se iluminó con el lema We Remember en el marco del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, como parte de una campaña global que invita a no olvidar a las víctimas del nazismo. Este día también marca el 81º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, uno de los símbolos más trágicos del genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial. Y en otras noticias internacionales, Nash Diaspura asumió la presidencia de Honduras con una agenda atada a Estados Unidos, quien fortalece su influencia en el continente. La banda presidencial es representativa de los símbolos. El conservador Nash Diaspura, apoyado por Trump, asumió la presidencia de Honduras para el periodo 2026-2030 en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro. La ceremonia de investidura se llevó a cabo entre el Congreso Nacional y el Parque Central de Tegucigalpa, donde cientos de personas le dieron la bienvenida sin la presencia de mandatarios extranjeros por decisión Diaspura y razones de austeridad. Para mí, y lo vuelvo a repetir ante ustedes que representan un pueblo, no existen diferencias y colores políticos. No existen ideologías que nos vayan a dividir. Estoy aquí para servirles a ustedes también.
Nasri Asfura fue declarado presidente electo tras un extenso y caótico proceso de escrutinio que mantuvo a Honduras en la incertidumbre durante casi un mes. La victoria del candidato fue ampliamente cuestionada, ya que la diferencia a su favor fue de apenas unos 40.000 votos dentro de un censo electoral de 6.3 millones de ciudadanos, de acuerdo con cifras oficiales. Asfura dejó muy claro en su discurso que no habrá más división en el pueblo. La descentralización es importante para la gobernanza. La descentralización y trabajar con 298 alcaldes sin ningún distingo de color político. Trabajar con ellos para poder gobernar. El nuevo presidente ofreció un saludo general a los representantes de organismos internacionales sin hacer una mención directa a la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoy, pese al apoyo recibido por Donald Trump. En su mandato se espera que priorice la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y la inseguridad, además del fortalecimiento de las relaciones internacionales del país. Muy bien, y hasta aquí City Noticias de las 8. Recuerden que hay más información mañana a partir de las 5:30 de la mañana en Arriba Bogotá. Gracias por su sintonía. Feliz noche.